Perfecto. Muy bien. Pues vamos a hablar un poquito de directrices anticipadas y planes de cuidado avanzado. Como ustedes lo ven aquí en este grupo tan padre que tienen, pues la verdad es que muchas veces en los cuidados paliativos nos vamos a encontrar con casos muy complejos y diferentes casos en los que a lo mejor podríamos empezar a trabajar con directrices anticipadas. Entonces, vamos a hablar un poquito de qué es esto. Antes que nada, vamos a hablar de lo que se considera un derecho humano. Respecto al artículo 3 de los derechos humanos, por ejemplo, Antonio Casao Trinidade habló que dijo en la Corte Latinoamericana de Derechos Humanos que la privación arbitraria de la vida no se limita al acto ilícito del homicidio, se extiende a la privación del derecho de vivir. ¿Qué significa esto? Que si nosotros no estamos dando al paciente un derecho a vivir con dignidad, en teoría estamos privando hasta cierto punto los derechos humanos de esta persona. Entonces, en México, por ejemplo, en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos viene el artículo 5 que tenemos derecho a vivir dignamente. Y esto comprende derechos de trabajo, vivienda, alimentación e inclusive salud. Lo que a mí me lleva a la pregunta, si tenemos el derecho para vivir dignamente, ¿tenemos el derecho para morir dignamente? Muchas veces ha sido un dilema en la vida del ser humano que se refleja en la sociedad, el derecho, la bioética, incluso la religión, porque nos vamos a la pregunta, ¿qué significa para mí, Beatriz, o para cualquiera de ustedes, el morir dignamente? Pues vamos a analizarlo un poquito. Salió este artículo ya hace algunos años de Olivia Ibáñez Mesero, que dice el significado de morir dignamente desde la perspectiva de personas cuidadoras. Ojo, esto no lo está diciendo el paciente, lo están diciendo las cuidadores, la familia del paciente, que es lo que para ellos veían que para su familiar era morir con dignidad. Y aquí ellos hablaban que morir con dignidad se basa en 3 puntos más que nada: apoyo y afecto, esperanza, trascendencia y empoderamiento. Durante el apoyo y afecto, en esta esfera, nos habla de acompañamiento del familiar y de los seres queridos y de un apoyo y competencia profesional, o sea, de tener a médicos o un sector salud que nos comprenda, un sector salud que nos apoye y tener a nuestra familia y amigos cerca. El otro nos habla de algo muy padre, que de hecho vimos varios temas cuando estaba ya en los cursos con Mark, de la esperanza y la trascendencia. ¿Cómo mantener esta esperanza en las personas mientras se enfrentan enfermedades amenazantes para la vida? Y aquí hablábamos desde la expresión espiritual, de la dimensión espiritual de la persona, de quiénes ellos, de cómo se ven y cómo esta enfermedad los define, redefine, o qué tanto impacta en quiénes son ellos. Y el empoderamiento, que aquí hablamos de la capacidad de decisión en el proceso de morir, que algunas veces lo podemos ver afectado o mermado en personas con diferentes capacidades o en niños, lo cual vamos a platicar un poquito más adelante. Y el control del dolor y de otros síntomas, de cuenta qué es más importante para mí. Y aquí pasa algo interesante, por ejemplo, cuando platicábamos un poquito del Go Wish o de varias cartas que tenemos como directrices anticipadas, yo siempre se las pongo a hacer a mis alumnos. Y una vez con estos alumnos me pasó que mientras una hacía un ejercicio de estas cartas en la que veía que era más importante para ella se dio cuenta que lo que era más importante para ella no lo era para su mamá. Entonces, si no hubiera hecho ese ejercicio, no se hubiera dado cuenta las importancias y las prioridades de su mamá. Es por lo que a veces tener esta directriz anticipada o planes de cuidado avanzado es importante. Por lo que me lleva a la pregunta hacia ustedes: ¿qué significa morir dignamente? En realidad, según una de mis grandes amigas, la psicóloga y maestra Susana Ruiz, comenta que es la concordancia entre los deseos del paciente y la atención que recibe. Es por eso que una directriz avanzada o un plan de cuidado avanzado es hacer esto tan propio, tan íntimo para un paciente. De esta manera estamos viendo que sea para lo que el paciente requiere y por eso es tan individualizado.
La autonomía. La autonomía de la voluntad es un principio jurídico, filosófico, que le atribuye a los individuos un ámbito de libertad, dentro del cual pueden regular sus intereses. Se cuenta qué es lo que yo quiero, qué no quiero, para mí, cuándo lo quiero. Les permite crear relaciones obligatorias entre ellos, las cuales deberán de ser reconocidas, sancionadas por las normas de derecho. Y las personas establecen sus normas para poder regular sus relaciones privadas, y por eso la autonomía de la voluntad es un principio básico del derecho civil. Entonces aquí las personas tienen que actuar de una manera autónoma, pero hablar de una manera autónoma no siempre va a ser igual, porque como platicábamos hace rato, personas con diferentes capacidades o inclusive niños, tenemos que entender que para poder actuar de una manera autónoma deben de tener una intención y una comprensión. Deben de tener la intención de actuar de esta manera y comprender las consecuencias de los actos. Y aquí viene una parte muy importante, sin influencias de control, y la parte más difícil de manejar en un diferente tipo de pacientes. El no provocar o ser una influencia en estos casos. Para actuar de manera autónoma, los individuos deben de demostrar su comprensión de la situación y las implicaciones de cada posible decisión, tener la habilidad de comunicar sus decisiones. Y es por eso que es súper importante el hacerlo a tiempo. Muchas veces, en muchos casos, hemos tenido pacientes, por ejemplo, con ELA o con otro tipo de enfermedades, a lo mejor neurodegenerativas o inclusive oncológicas, que no expresan las decisiones o lo que necesitan para ellos mismos cuando todavía pueden hablar, cuando todavía tienen una voz. Y entonces nos deja la familia y luego se nos vuelven casos complejos porque la familia opina cosas distintas, cuando a lo mejor este paciente ya no puede hablar, ya no tiene voz y tienen que tomar decisiones la familia por ello. Entonces aquí entra la voluntad anticipada. La voluntad anticipada en México es en sí una directriz anticipada, es hacer un plan, es dejar instrucciones y asegurarnos de que tu voz se escuche. De hecho, aquí sacamos un lema que era voluntad anticipada, que tu voz sea escuchada. Como sociedad tenemos que quitar el estigma. Muchas veces, como países latinoamericanos, pasa mucho en México, aunque tenemos Soco y nos encanta el Día de los Muertos y todo eso, el hablar de la muerte aún se vuelve un tema tabú. Entonces, la planificación anticipada de la atención no se trata solamente de la vejez, y a veces la gente va a creer que esto va a traer una cuestión como la muerte. Y a cualquier edad, una crisis médica podría dejarnos incapacitados para poder tomar nuestras propias decisiones sobre la atención médica que queremos y que no queremos. Por lo tanto, planificar la atención médica en el futuro es un paso importante para asegurarse de obtener la atención médica que el paciente desea, para poder evitar que los médicos y los familiares tomen las decisiones de nosotros. Volvemos, voluntad anticipada, que tu voz sea escuchada. Y para esto logramos vivir y morir con dignidad, que es lo que queremos. Porque hay que acordarnos que entre la vida y la muerte también se vive. No es que un paciente se nos esté muriendo, es que un paciente esté viviendo los últimos días. ¿Cómo queremos que lo viva? Y qué mejor respuesta que el mismo paciente nos lo diga. Un plan de cuidado avanzado o una directriz anticipada es una expresión de valores, una instrucción de aplicación, de rechazo de actuaciones diagnósticas o terapéuticas, que si quieren, que no quieren, cuándo lo quieren, ante situaciones complejas, por ejemplo, al final de la vida. Y aquí pasa otra cosa muy importante. Hacen una designación de representante. ¿Quién va a dar mi voz cuando yo no pueda hablar por mí? Esto es muy padre porque nos ayuda a respetar la autonomía del paciente, inclusive cuando éste no puede hablar, a participar de lleno en los planes de cuidado avanzado, a orientar y mejorar el proceso de la toma de decisiones al final de la vida y aumentar el bienestar del paciente y de la familia. Esto también mejora la relación médico-paciente y aumenta también la satisfacción de la calidad asistencial. O sea, le vamos a dar al paciente exactamente lo que el paciente desea. Entonces, por esto, es por lo que es muy importante recordar que la directriz anticipada solamente son instrucciones previas, es un consentimiento informado. Algunos países, como en nuestro caso, tenemos diferentes documentos legales que nos ayudan a expresarla. Es una previsión de una futura incapacidad.
en la que se expresan los valores, instrucciones de aplicación, rechazo de acciones diagnósticas, terapéuticas y situaciones concretas. Cuando sí quiero que me pasen sangre, cuando no quiero RCP, no quiero RCP, quiero que me intuben, no quiero que me intuben, cuando sí, cuando no. Y así respetamos la autonomía, respetamos nuestra voz y podemos participar en los planes de cuidado. Yo misma estoy planeando qué es para mí morir con dignidad o terminar y vivir con dignidad, más bien. Orientar y mejorar el proceso de la toma de decisiones del paciente y la familia. Entonces, la voluntad anticipada o una directriz anticipada, en pocas palabras, es un conjunto de preferencias que una persona tiene respecto a su cuidado futuro de la salud, de su cuerpo y de su vida. Este decide, en pleno uso de sus facultades mentales, anticipadamente a encontrarse incapacitado para tomar decisiones. Una voluntad anticipada o una directriz nos va a incluir las preferencias, los valores, su entorno cultural y sus creencias religiosas. Entonces, ¿qué es una directriz anticipada? Dar a conocer tus deseos de una manera informada. La planificación anticipada de la atención. Hay veces que se deben tomar decisiones sobre el uso de tratamientos de emergencia para mantenerlo con vida. Los médicos pueden utilizar varias formas artificiales o mecánicas para intentar hacer esto. Por ejemplo, tenemos que explicarle al paciente de qué se trata cada una de estas. Las decisiones pueden surgir en este momento, se relacionan con RCP, uso de ventilador, nutrición artificial y cuidados de confort y de calidad de vida. ¿Qué es lo que quieren en cada momento y qué es importante para ellos en cada momento? Entonces, el hablar de esto con los pacientes, el hablar de esto con las familias y que se tengan las reuniones familiares en la que se designa el representante, que no solamente el paciente, sino la familia esté enterada de estos planes de cuidado avanzado, es importante. En México, para los pacientes, para los niños y para los pacientes que no están en capacidad de toma de decisiones, tenemos dos documentos. El documento que firma el paciente al final de la vida como tal y el documento que firma el representante. Entonces, por ejemplo, en el caso de los niños o en el caso de pacientes que no pueden tomar decisiones por ellos mismos, quien puede hablar de esto es en sí el paciente, el tutor de este paciente. Este es un ejemplo de la del Estado de México. Yo fui coordinadora hace unos años de voluntad anticipada del Estado de México. La primera ley que tuvimos en realidad fue en el 2008 en la Ciudad de México y después empezaron a salir en diferentes estados. La verdad es una ley estatal, no me gustaría que fuera una ley federal, pero cada estado tiene su propia ley. Este es un ejemplo de este documento que estábamos viendo y este es para un paciente en situación terminal. La verdad es que estamos luchando actualmente en México por quitar el término terminal y cambiar un poquito la terminología para lo que está adecuado actualmente a los cuidados paliativos a nivel internacional. De aquí nada más quiero resaltar rapidito el párrafo que me gusta mucho, que es el siguiente, que dice lo siguiente: el que suscribe, por mi propio derecho y en plena capacidad de ejercicio, manifiesto que se me ha explicado que la enfermedad que padezco ha sido médicamente diagnosticada en etapa terminal, de acuerdo a lo establecido en tal artículo, tal artículo, tal artículo. Por lo que, por ello, actuando de manera libre, consciente, seria, inequívoca y reiterada, expreso mi decisión de sí ser sometido a la aplicación de medios ordinarios y al tratamiento de cuidados paliativos y de no ser sometido a medios y tratamientos o procedimientos médicos obstinados e innecesarios para encaminados a prolongar mi vida más allá de mi resistencia física y orgánica natural. Eso me gusta mucho porque no dice, no te vamos a hacer nada, no, dice, te voy a hacer lo que tú me estás diciendo que me va a hacer. No quieres tratamientos médicos obstinados, no te los damos. No quieres, quieres que protejamos tu dignidad, quieres cuidados paliativos, te los damos. Entonces, aquí, hablando de la dignidad como fundamento, tenemos que tener una autodeterminación del derecho humano a partir del cual se reconoce la libertad de la persona y así como el derecho de la participación en la toma de decisiones. Como ya sabemos, los cuidados paliativos planteamos mejorar la calidad de vida de pacientes adultos y niños y promueven la calidad de vida. Pero la calidad de vida, así como la dignidad, cambia para cada persona, cambia para cada individuo, por lo cual al hacer estos planes de cuidado avanzados podemos hacer algo para cada uno, hay un plan hecho a tu medida. ¿Cómo elegir a tu representante? Una parte importante de estos planes es elegir adecuadamente un representante. Piensa en personas que conoce, que comparten sus puntos de vista y valores sobre la vida y las decisiones médicas. Aquí tenemos que tener, como platicábamos previamente, varias reuniones familiares para que no solamente esté enterado el paciente, sino también la familia
de los planes y de lo que queremos hacer con este ser querido, lo que este ser querido quiere hacer al final de su vida. Su representante puede ser un familiar, un amigo o alguien de su comunidad social o espiritual. Es una buena idea nombrar también un proxy alternativo. De hecho, no viene en la ley, pero aquí en México lo ponemos como observación. La ley de voluntad anticipada nace el 3 de mayo en el Estado de México del 2013, como platicábamos. Tenemos dos, una gratuita y una que nos conlleva un gasto. ¿Cuáles son los objetivos? Regular el derecho de una persona para planificar sus tratamientos, salvaguardar el derecho de que nadie actúe de manera en contra de mi integridad física, psicológica o moral y promover el respeto a la autonomía. Asimismo, brindar asistencia, ya sea tanatológica y de cuidados paliativos, para los pacientes y las familias. Todas estas son las leyes que nos respaldan en la Ciudad de México y en el Estado de México, desde la Ley General de Salud, el Reglamento Federal de la Atención Médica, la Constitución Política de Estados Unidos, la Ley de Voluntad Anticipada, el Reglamento, el Código Civil y Penal del Estado de México. Y hay que recordar que, como decía mi maestra de secundaria, el papelito habla. No hay nada mejor que yo diga que quiero, que no quiero y cuándo lo quiero. Estas son las dos vías que tenemos, una que conlleva un costo y una que es totalmente gratuita. La que es totalmente gratuita te la puede dar cualquier hospital, ya sea público o privado del Estado de México, de la Ciudad de México, y tienes que tener ya un diagnóstico de una enfermedad que amerite cuidados paliativos o una enfermedad amenazante para la vida. Entonces tenemos que estar preparados, y hay que recordar esperar lo mejor mientras nos preparamos para todo. El hablar de esto, el prepararnos de esto, no significa que lo estemos atrayendo, significa que queremos el mejor tipo de cuidado para el momento de final de vida. Es difícil predecir el futuro con certeza, por eso es posible que nunca se enfrente a una situación médica por la que no podamos hablar por sí mismo y dar a conocer nuestros deseos, pero tener una voluntad anticipada o una directriz nos puede brindar la tranquilidad a nosotros y a nuestros seres queridos de que ya sabemos qué quiere y cuándo lo quiere. Entonces, para terminar, voluntad anticipada, que mi voz sea escuchada. Muchísimas gracias por su atención. Muy bien, gracias Beatriz por esa presentación sobre qué ustedes están haciendo en México y entonces quiero dar oportunidades si ustedes tienen preguntas para Beatriz. Y Beatriz, si puede hacer su video, no podemos verte. Ah, muy bien. Preguntas para Beatriz. Sí, Elizabeth. Buenas tardes. De verdad, excelente, Beatriz, excelente exposición. Te agradezco mucho. Más que una pregunta es agradecerte toda la presentación, también a quien presentó el caso. De verdad, muy, muy aleccionador hoy día. Y agradecer una frase con la que me voy a ir, que es ya no pensar en el paciente que está muriendo, sino en el paciente que está viviendo sus últimos días, tal cual lo dijiste. Agradezco mucho esa frase. Muchas gracias. Es de mis frases favoritas y siempre pensar en el paciente como, pues que son sus días de vida y cómo queremos que lo viva. Gracias. ¿Y alguien más tiene preguntas o comentarios para Beatriz? Buenas tardes. Sí, tengo una pregunta. No Sí. sé si me escuchan, Virginia. Podemos escucharte, Virginia. Vale, yo quiero preguntar cómo se inicia este tipo de charla con el paciente, este tipo de conversación. Y si tenemos algunas ayudas para poder facilitar esa comunicación con los pacientes, algún tipo de ayuda visual o no sé qué tipo de ayuda ustedes manejan. Muchas gracias. Claro, con mucho gusto. En realidad es muy individualizado, Virginia. Depende de cada paciente y en la situación que esté cada paciente. Por ejemplo, no siempre cuando sea nuestra primera consulta, hola, soy Beatriz, soy tu médico paliativista, vamos a hablar de directrices anticipadas. En realidad tenemos que irlo haciendo individualizando, tenemos que ir viendo cuándo cada paciente, qué es lo que está pensando y también escucharlos, porque a veces ellos mismos nos van a ir expresando sus preocupaciones y algunas de estas preocupaciones van a tener que ver a lo mejor relacionadas con la muerte o van a estar relacionadas con cuestiones finales de vida o que no saben hacia dónde está yendo su tratamiento. Entonces, al hacer una escucha activa y al seguir como un buen protocolo de hablar de diagnóstico y pronóstico, una buena reacción de emociones, por ejemplo, bajo el protocolo NERS, podemos entender al paciente, ver lo que está viviendo y a lo mejor ahí agarrar un
momento, un continuador empático para hablar, creo que lo que me estás diciendo es que te preocupa es esto, fíjate que podemos hacer un plan de cuidado avanzado, te gustaría empezar a hacer esto, te gustaría empezar a hablar de esto, y entonces más que nada se trata de identificarlo en cada paciente, cuál es el mejor momento. No hay una receta de cocina, hay otros pacientes que llegan desafortunadamente a cuidados paliativos en una etapa más crítica, en la que lo tenemos que abordar un poquito más pronto, y aquí van a ser pacientes que se van a ir dando cuenta, la mayoría de las veces, al menos esperamos, de que a lo mejor su momento final de vida se puede encontrar cerca. No sé si contesté tu pregunta. Yo creo que Sí, sí, muchas gracias. Me gustaría poder tener acceso al material al que tú te refieres, al protocolo. Claro, con mucho gusto. Si no, creo que en el correo donde nos pusimos en contacto con Mark, de hecho fue una herramienta que aprendí en el curso de comunicación empática cuando estuve en Harvard, pero la traduje al español, entonces les voy a pasar a lo mejor en ese correo un archivo que hice de traducción en español que les puedo pasar. Vale, mil gracias. Claro, con gusto. si ustedes quieren, si Beatriz va a mandar a mí, yo puedo mandar a todos de ustedes en un correo después, no hay ni problema, si ella quiere compartir. Muy bien, y tienes algunos comentarios, todos están diciendo cómo tan importante es, y Vanessa está diciendo que sí, eso es como, y documentos puede ayudar en Bolivia, y otras personas están diciendo sería excelente, gracias, gracias. Entonces, yo creo que eso es una excelente manera para terminar con las palabras de gracias. Entonces, y gracias a todos de ustedes por estar aquí otra vez. Espera, y Braylon, ¿no? ¿Tiene una pregunta? Buenas noches. Sí, perdone que la hice a última hora. Solo quería saber, en los países que no contamos con este tipo de leyes, ¿qué podemos hacer, ya sea para lograr tener una ley de ese tipo? O si tenemos situaciones de que un paciente requiera tener voluntades anticipadas, pero los familiares no estén de acuerdo, ¿qué podríamos hacer desde el punto de vista legal? Desde un punto de vista legal, no sé en su país, pero en México, por ejemplo, todo lo que entra a un expediente clínico, es un expediente clínico, es un documento legal. Entonces, al hablar con los pacientes y la familia y documentarlo, a lo mejor hacer un pequeño documento en el que escribir más o menos la plática que se tiene con el paciente, qué es lo que quiere, no nos va a dar el sello, a lo mejor con una voluntad, pero ya podemos ir plasmando en un documento legal que es el expediente clínico, qué quiere y qué no quiere. Por eso también es muy importante ir hablando de reuniones familiares. No sé si cuando te refieras que a lo mejor la familia no quiere hablar de cuando existen ciertas conspiraciones del silencio, cuando no quieren decir ciertas cosas al paciente o en la familia entre ellos mismos, pero aquí es muy importante es con un equipo multidisciplinario tratar de hacer una reunión familiar y explicar un poquito si el paciente quiere hablar, de qué es lo que quiere hablar, de qué opina la familia y que el paciente tenga la oportunidad de expresar con un apoyo que puede ser su equipo de psicología y de salud, qué es lo que necesita y cómo lo necesita. Posterior, esta misma reunión con las conclusiones, describirlas en el documento, que es un documento legal, al menos aquí en México, que es el expediente clínico, que es lo que hacemos en los estados que no tenemos aún la ley como tal. Muy bien. Entonces, y si no hay más, y yo creo que podemos terminar. Y Beatriz, otra vez, muchísimas gracias por compartir tu tiempo. Y sí, por cualquier de los recursos quiere compartir con el grupo, por favor, mándame. Y por todo otro grupo, nos vemos en como un mes, el tercer martes de marzo. Y yo espero que los números del COVID están bajando por fin, como en el próximo mes, y vamos a ver, y podemos comenzar como con esperanzas para estar juntos presencial un día, no sé, 22 o en 23. Pero por ahora, siempre es un placer para ver, y estamos aquí en contacto con correos electrónicos por cualquier cosa, y nos vemos en un mes. Sí. Muchas gracias. Chao, Muy amigos. bien, gracias a todos. Ah, muchas gracias, Bye. saludos. Adiós, muchas gracias. Gracias, gracias a todos.